Elvis Presley, el rey del rock and roll, dejó una huella indeleble en la música y la filantropía antes de su trágico fallecimiento. Durante toda su vida se rodeó de un pequeño círculo de amigos de confianza, protegiendo ferozmente su intimidad. Ahora, más de 4 décadas después de su muerte, su guardaespaldas de 81 años por fin ha salido a la luz para revelar la verdad que se esconde tras unos secretos largamente rumoreados. ¿Podría esta explosiva revelación añadir otro capítulo a la siempre creciente leyenda de Elvis? Acompáñenos en este video para descubrirlo. A sus 81 años, el guardaespaldas de Elvis Presley confirma por fin los rumores. Sonny West, cuyo nombre completo era West Delbert Brian West Jr., fue guardaespaldas, amigo íntimo y confidente de Elvis Presley. Trabajó para Elvis durante 16 años junto a su primo Red West. Sonny formaba parte del círculo íntimo de Elvis, también conocido como la Mafia de Memphis, y era miembro habitual del grupo en la casa de Elvis en Graceland. Elvis me molestó algunas veces, realmente me molestó. Pero la mayor parte del tiempo, me hacía reír. Sin embargo, a pesar de todo, una cosa nunca cambió: la música. Pasara lo que pasara, la música siempre estaba ahí. Y cuando pienso en él, y la verdad es que pienso en él todos los días, lo único que siempre destaca por encima de todo es su amabilidad. Durante años, la gente se preguntaba si las historias eran ciertas. Los rumores silenciosos de que Elvis podía ser más que una estrella, más que el hombre del escenario o la pantalla. Se preguntaban si realmente tenía un corazón blando, si la generosidad susurrada a puerta cerrada era real. Ahora, a los 81 años, por fin puedo decir que sí, los rumores eran ciertos, y hay una historia que lo demuestra, una que he llevado conmigo toda mi vida. Es una historia que aún me conmueve profundamente, incluso ahora. Del tipo que nunca se desvanece, como esas viejas historias familiares sobre un silencioso acto de heroísmo, o un único momento que lo cambia todo. Para mí, ese momento llegó la primera vez que vi a Elvis revelar un lado de sí mismo que nadie más pudo ver. Empezó una mañana tranquila, cuando el Commercial Appeal, el periódico de Memphis, publicó una historia sobre una mujer pequeña, que había nacido sin piernas de la cadera para abajo. A pesar de sus dificultades, había tenido hijos, los había criado e incluso ayudaba a criar a sus nietos. Se desplazaba sobre una tabla de madera con patines clavados en la parte inferior. Para desplazarse, utilizaba un par de bastones con mango de cuero, como bastones de esquí, tirando de sí misma por el suelo. Esa imagen, su fuerza y determinación, se nos quedó grabada. Marty Lasser, siempre atento a lo importante, encontró el artículo y subió el periódico a casa. La mañana estaba tranquila, solo Elvis y algunos de nosotros en la mesa del comedor, viviendo el ritmo normal de un día. Marty le pasó el papel al otro lado de la mesa y le dijo: «Lee esto cuando puedas». Elvis asintió, terminó de comer y finalmente lo cogió. La habitación se quedó quieta mientras leía. Ni un sonido, no dijo ni una palabra, pero cuando levantó la vista, no había vacilación en su voz, solo calma, certeza directa. «Averigua dónde vive». Marty cogió el teléfono, se puso en contacto con el periódico y lo hizo realidad. Elvis actuó sin demora y compró la silla de ruedas eléctrica más cara disponible. No hubo idas y venidas, ni necesidad de discutir. Sabía exactamente qué hacer. Un pequeño grupo de nosotros fue con él: Priscilla, Marty, Alan, Richard, Billy y yo. Cargamos la silla de ruedas en el maletero y nos dirigimos a su casa. Cuando llegamos, lo llevamos con cuidado hasta la puerta principal. Nos recibió su marido, un hombre que había trabajado en el ferrocarril. La llamó y pronto la oímos abrirse paso por la casa. La casa estaba impecable. La moqueta era de un blanco brillante y perfecto, y los suelos de linoleum de la cocina brillaban como el cristal. Cada rincón hablaba de orgullo. Entonces apareció, y cuando sus ojos se posaron en la silla de ruedas, jadeó: «Madre mía», susurró, y las lágrimas brotaron al instante. No tuvo que preguntar. Lo sabía, lo comprendió, era para ella. Sus lágrimas fluyeron, y las nuestras no se quedaron atrás. Juntos, suavemente la levantamos, Elvis de un lado, yo del otro, y la colocamos en la silla. Tocó los reposabrazos, los mandos, la tela. Sus manos se movían lentamente, con reverencia, y entonces, en el silencio de aquella habitación, algo sagrado pasó entre nosotros. La silla era desconocida, pero lo significaba todo. No se trataba solo de movimiento, se trataba de dignidad. Ofrecía libertad, ofrecía esperanza. No hubo un gran anuncio, no de la discográfica de Elvis Presley, solo una simple verdad.
La silla era suya, y venía de alguien a quien le importaba. Sus lágrimas no pararon y las nuestras tampoco. Fue abrumador. La pureza del momento, el peso de lo que significaba. Teníamos que irnos. Era demasiado para las palabras. Afuera. Alan dijo en voz baja lo que todos estábamos pensando. Puede que ella ni siquiera sepa quién es él, pero eso no importaba porque ella no necesitaba conocer a Aldous Presley, la estrella. Solo necesitaba saber esto. Alguien la vio. Alguien se preocupó y que alguien cambió su vida en silencio. Sin cámaras. Sin gente. Y ahora, todos estos años después. Finalmente lo digo en voz alta. Sí. Los rumores eran ciertos. Elvis era más que la leyenda, era un hombre que daba sin pedir nada a cambio. Y yo lo vi con mis propios ojos. Tras la revelación del guardaespaldas de Aldous Presley sobre su generosidad, exploremos con más detalle su legado filantrópico. La generosidad de Aldous Presley cambia vidas a través de las donaciones. La generosidad de Aldous Presley es algo que mucha gente agradece profundamente. Sin embargo, pocos son los que comprenden el alcance de su generosidad a lo largo de su vida. Sus contribuciones benéficas ascendieron a miles de dólares en beneficio de organizaciones benéficas, organizaciones sin ánimo de lucro y personas que necesitaban ayuda. Desde el principio de su carrera, retribuir se convirtió en un compromiso constante que definió su legado. Un ejemplo de ello fue cuando Elvis compró el USS Stoic y lo donó a St. Jude Children's Hospital de Memphis, donde más tarde se vendió como parte de una recaudación de fondos para apoyar la misión del hospital. Incluso en los primeros años de su carrera, Elvis era conocido por su generosidad. Donó juguetes a una campaña marina en beneficio de los niños, y donó $1,50 al Instituto Humes para que los 1,400 estudiantes pudieran asistir al partido de fútbol anual en memoria de Elvis para los ciegos. En 1959, durante su estancia en Alemania, también tuvo un gesto sincero al donar sangre a la Cruz Roja Alemana en el cuartel Bortern de Freiburg. Elvis nunca perdió el contacto con sus raíces y apoyó continuamente a su ciudad natal. En 1956 y 1957, volvió a Tupelo, Mississippi, para dar conciertos benéficos y recaudar fondos para un centro juvenil y un parque. También apoyó a las comunidades en tiempos de catástrofe, tras el devastador tornado que asoló Macomb, Mississippi. En enero de 1975, Elvis organizó y actuó en un concierto benéfico en mayo de ese mismo año. En este memorable evento, entregó un cheque de más de $100,000 al gobernador de Mississippi, Bill Waller, para contribuir a la recuperación de la ciudad. El amor de Elvis por ayudar a los demás llegó aún más lejos en todo el país. En 1961, celebró un concierto benéfico para recaudar fondos para el USS Arizona Memorial en Pearl Harbor, recaudando más de $65,000 para la causa. Y en 1973, su espíritu generoso volvió a brillar cuando donó la recaudación íntegra de su histórico concierto por satélite Aloha from Hawaii al Fondo Collie contra el cáncer, contribuyendo así a la concienciación y el apoyo financiero a la investigación contra el cáncer. ¿Qué acontecimiento podría haber provocado que el guardaespaldas de Aldous Presley hablara después de todos estos años? Siga en sintonía para averiguarlo. La historia no contada del despido de los guardaespaldas de Elvis. En julio de 1976. Red y Sonny West, junto con Ted Haber, fueron despedidos de sus funciones como guardaespaldas de Aldous Presley por el padre de este, Vernon Presley. Red conocía a Elvis desde que iban al instituto, y su amistad se había estrechado a lo largo de los años. En 1955 pasó a formar parte del círculo de confianza de Elvis, asumiendo las funciones de chofer y guardaespaldas. Sonny, primo de Red, conoció a Elvis a principios de 1958 y empezó a trabajar para él en 1960, después de que Elvis reapareciera a la vista del público tras 2 años de servicio en el ejército estadounidense. Ebler conoció a Elvis por primera vez en 1972 y más tarde fue contratado como parte del equipo de seguridad. La razón por la que fueron despedidos sigue siendo objeto de debate y cada cual aduce razones diferentes. Según Elvis y su padre, la decisión fue una medida de recorte de gastos para reducir las nóminas. Pero otros, incluidos los cercanos a Elvis, creían que la verdadera razón era más profunda, que Red, Sonny y Ebler eran de los pocos que se atrevían a enfrentarse a Elvis por su creciente dependencia de sustancias ilegales. Otra explicación apuntaba a sus métodos de seguridad, que a veces causaban lesiones a los fans, lo que provocaba demandas contra Elvis, algo que ya no podía permitirse arriesgar. Elvis tenía un historial de ocasionalmente dejar ir a la gente en su círculo íntimo,
solo para volver a contratarlos más tarde cuando los ánimos se enfriaron. Red, Sunny y Ebler, junto con otros amigos, pensaron que era probable que esto volviera a ocurrir, pero antes de que las cosas pudieran resolverse, los tres hombres ya habían empezado a trabajar en un libro revelador. También era ampliamente conocido que a Vernon Presley no le gustaban la mayoría de los hombres del entorno cercano de su hijo. Muchos en el círculo de Elvis creían que Vernon habría hecho todo lo posible para evitar que Elvis volviera a contratarlos. Tras su despido, los tres hombres decidieron escribir un libro que contara todo sobre su tiempo con Elvis. Insistieron en que su objetivo no era la venganza o el dinero. Según ellos, el libro era un intento de intervenir para ayudar a Elvis a enfrentarse a la realidad de su estilo de vida autodestructivo antes de que fuera demasiado tarde. Recurrieron a Steve Dunleavy, columnista de cotilleos del National Star, que más tarde se convertiría en corresponsal de un asunto de actualidad, para que les ayudara a escribir y publicar el libro. Cuando Elvis se enteró del proyecto, se puso furioso. Esperaba que los tres hombres lo reconsideraran o que su representante, el coronel Tom Parker, encontrara la forma de bloquear su publicación. El libro ofrecía una visión entre bastidores de la vida privada de Elvis a través de los ojos de Red, Sunny y Ebler. En él se relataban momentos de su vida íntima, su consumo de sustancias, su carrera musical y sus relaciones personales con los tres hombres. Para proteger las identidades, se cambiaron muchos de los nombres que aparecen en el libro, aunque esto hizo que algunos lectores se preguntaran si los acontecimientos y las personas descritas eran reales. Aún así, el escritor Alan Hansen observó más tarde que tras la muerte de Elvis, debido a problemas relacionados con sustancias, el libro Elvis, ¿qué pasó?, ganó credibilidad de inmediato. Su título se hacía eco de la pregunta que todo el mundo se hacía en aquel momento. En los años siguientes, a medida que aparecían más antiguos socios de Elvis, se confirmaron algunas de las afirmaciones del libro, aunque no todas. Jerry Chilling, uno de los amigos más íntimos de Elvis, comentó el libro diciendo, la casa de Elvis es el único lugar privado que tiene, y lo que ocurre allí debe seguir siendo privado. ¿Quién es Elvis Presley, el hombre detrás de la fama, más allá de lo que reveló su guardaespaldas? Sigue viendo para descubrirlo. El ascenso de Elvis Presley, de humildes comienzos a icono mundial. Elvis Presley nació en una pequeña casa de Tupelo, Mississippi, durante la Gran Depresión. Sus padres, Vernon y Gladys Presley, pasaban apuros económicos, pero eran profundamente religiosos y asistían a la iglesia con regularidad. Fue en esta iglesia donde Elvis conoció la música gospel, que más tarde daría forma a su estilo musical. Aunque su familia tenía poco dinero, la música siempre fue una parte importante de sus vidas. A los 11 años, Elvis recibió su primera guitarra, que despertó su amor por la música. No recibió clases formales, pero participó en concursos de talentos locales, mostrando su creciente talento. A los 13 años, la familia se trasladó a Memphis, Tennessee, en busca de mejores oportunidades. Elvis asistió al Instituto Humes y era conocido como un músico tímido y con talento. Llevaba su guitarra a la escuela y tocaba para sus compañeros durante las pausas del almuerzo, ganándose la admiración por su habilidad. Memphis era una ciudad llena de vibrante música afroamericana, Spatialman Blues, Gospel y Rhythm and Blues. Elvis pasó tiempo en tiendas de música y asistió a actuaciones que influyeron en su sonido único. En 1954, Elvis grabó That's All Right en Sun Studio, una sesión que pagó él mismo. Este se convirtió en su primer single, y Sam Phillips, el propietario de Sun Records, vio rápidamente el potencial de la mezcla única de estilos musicales de Elvis, que atraía tanto al público blanco como al negro. Cuando la carrera de Elvis despegó, se convirtió en una sensación conocida por su electrizante presencia escénica y su imagen rebelde. Sus éxitos como Heartbreak Hotel, Hound Dog y Don't Be Cruel consolidaron su lugar en la historia de la música. Su popularidad creció y se convirtió en una figura destacada del movimiento del rock and roll. Las audaces y a veces controvertidas actuaciones de Elvis en el escenario le valieron el apodo de Elvis el Pelvis, que no hizo sino aumentar su atractivo. En 1968, Elvis volvió a las actuaciones en directo con el especial de regreso del 68, que marcó un punto de inflexión en su carrera. El especial, con actuaciones íntimas, le ayudó a restablecerse como un artista musical serio tras años centrado en el cine. Sus actuaciones se volvieron más despojadas y reflejaban sus raíces, en contraste con los llamativos espectáculos de su carrera anterior. En 1973,
El concierto Aloha from Hawaii de Elvis se retransmitió en directo vía satélite a una audiencia mundial, consolidando aún más su fama internacional. Este concierto marcó un hito en su carrera, demostrando su alcance mundial y la evolución de sus actuaciones. Con el tiempo, sus conciertos se volvieron más comerciales, centrándose más en el espectáculo y en los temas favoritos de los fans que en material nuevo. A pesar de ello, su legado como pionero de la música se mantuvo firme e inspiró a generaciones de fans. La capacidad de Elvis para adaptarse a las tendencias cambiantes de la industria musical y, al mismo tiempo, mantenerse fiel a sus raíces, le garantizó un lugar perdurable en la historia como rey del rock and roll. Incluso después de su muerte en 1977, su influencia continuó prosperando y su música siguió siendo amada por los fans de todo el mundo. Aparte de su carrera, ¿experimentó Elvis Presley el amor verdadero y le proporcionó felicidad? Siga mirando para descubrirlo. El primer amor de Elvis Presley, la sincera historia de Dexy Lockhart y los primeros años de su vida amorosa. Elvis Presley y Dexy Lockhart compartieron una relación profundamente especial y genuina que muchos describirían como pura. Su amor creció antes de que Elvis se convirtiera en el famoso rey del rock and roll. Al principio, su relación era sencilla, real y llena de esperanza. Pero a medida que crecía la fama de Elvis, su vínculo se hizo más difícil de mantener. A pesar de los retos que le planteaba su creciente estrellato, su amor fue una parte importante de la vida temprana de Elvis y siguió influyendo en él de muchas maneras. Se conocieron en 1953 en la primera iglesia de la Asamblea de Dios en Memphis, Tennessee, después de que Elvis y su familia se trasladaran allí desde Tupelo. Elvis se había enterado de que los hermanos Blackwood, un famoso grupo de gospel sureño, asistían a la iglesia, así que empezó a ir allí con su familia. Dixie solo tenía 15 años y Elvis 19. Ella se fijó en él y él también se interesó por ella, aunque entonces era un joven tímido. Para llamar su atención, Dixie planeó una salida informal con sus amigas para ir a patinar, asegurándose de que Elvis escuchara sus planes. Para entonces, Elvis ya era conocido y Dixie, una bella chica de la zona, se sintió atraída por él. Su creciente fama, su estilo único y su atractivo hacían que le resultara difícil ignorarlo. Con su larga melena y su encanto, Elvis no tardó en causar impresión, incluso en Dixie. Su relación comenzó en enero de 1954, y fue una conexión dulce y sencilla. Pasaban tiempo juntos de 3 a 4 noches a la semana, disfrutando de momentos tranquilos lejos de la mirada pública. Elvis asistió al baile de graduación de Dixie en Southside High School el 6 de mayo de 1955, y su vínculo siguió creciendo. A medida que se acercaban, encontraban más cosas en común, y Elvis presentó a Dixie a su familia. Sus padres la aceptaron como si fuera su propia hija, con la esperanza de que algún día ella y Elvis se casaran. Una de las cosas que más admiraba Dixie de Elvis era el profundo amor que sentía por su madre, a la que siempre llamó la primera dama de su corazón. Su amor era sencillo y se basaba en cosas como ir juntos a la iglesia, lo que proporcionaba a Elvis consuelo y estabilidad. También disfrutaban bailando en eventos locales. Su sueño era tener una vida privada tranquila, lejos de las presiones de la fama, pero cuando la carrera de Elvis despegó, ese sueño se desvaneció rápidamente. Su fama le exigía más tiempo, y a medida que se ocupaba más, tenía menos tiempo para Dixie. Aún así, su amor siguió siendo un apoyo importante para Elvis. Y el aliento de Dixie le ayudó a mantener los pies en la tierra, le recordaba sus raíces y los valores que apreciaba. Sin embargo, a medida que la carrera de Elvis crecía, su relación comenzó a debilitarse. Él fue a más giras y su base de fans creció. Mientras estaba de gira, enviaba cartas de amor a Dixie, pero ella empezó a notar cambios en su comportamiento. Elvis empezó a cambiar de look, tiñéndose el pelo de negro y vistiendo ropa más llamativa, lo que le hizo aún más popular entre las fans femeninas. Su nuevo aspecto no hizo sino aumentar su atractivo. Durante este tiempo, Elvis también conoció a otras mujeres como June Carter y Wanda Jackson que mostraron interés en él, aunque le aseguró a Dixie su amor. Sus acciones fueron diferentes. Elvis empezó a flirtear con otras mujeres y a veces incluso las besaba entre bastidores. La atención de estas mujeres parecía cautivarle, haciéndole más difícil mantenerse centrado en Dixie. A medida que su fama crecía, la brecha entre ellos se ensanchaba y su relación se volvía más tensa. A pesar de su historia común, el creciente estrellato de Elvis y las tentaciones que conllevaba acabaron por separarles. Dixie puso fin a su relación con Elvis en buenos términos,
marcando el final de un capítulo importante en la vida de ambos. Aunque rompieron, Dixie admitió que nunca dejó de querer a Elvis. Siguió su carrera desde la distancia y dijo que siempre tendría un lugar especial en su corazón como su primer amor. Ella todavía atesora los recuerdos de su tiempo juntos. Elvis recordaba a menudo su época con Dixie y recordaba un tiempo en que la vida era más sencilla. Su historia demuestra lo significativo que puede ser un primer amor. Tras su ruptura, Dixie se casó con otro y tuvo hijos. Elvis se casó más tarde con Priscilla Presley y tuvieron una hija juntos. Fue con Priscilla con quien Elvis encontró por fin el amor y se casó más allá de su éxito y de las historias que se cuentan sobre Elvis Presley. ¿Tuvo luchas ocultas? ¿Cuáles fueron y fue capaz de superarlas? Las luchas de Elvis Presley. Elvis Presley se enfrentó a varios problemas de salud en los años que precedieron a su muerte, y muchos han relacionado el deterioro de su salud con su lucha contra la adicción. Sin embargo, la historiadora y escritora Alana Hodel cree que hay algo más en la historia que la explicación comúnmente aceptada. Hodel explicó que Elvis no murió de una sobredosis de sustancias, como mucha gente cree. Murió a causa de un problema cardíaco. Señaló que en la familia de Elvis había problemas de salud similares. Su madre falleció a la edad de 46 años tras un periodo de 4 años de deterioro de su salud. Elvis también tenía 3 tíos por parte de madre que murieron de problemas de hígado y corazón a los 46, 49 y 58 años, añadió. Hodel sugiere que los problemas de salud de Elvis y su prematura muerte formaban parte de un problema hereditario mayor dentro de su familia. Muchos creen que los problemas de salud de Elvis se debieron a su estilo de vida, lo cual es cierto en parte, afirma, pero la realidad es que una parte importante de su mala salud estaba fuera de su control. Los problemas de salud de Elvis no eran solo consecuencia de su fama. Hodel señaló que Elvis tenía problemas de salud que afectaban a 9 de los 11 sistemas principales de su cuerpo. Al menos 5 de estos problemas ya existían antes de que se hiciera famoso y lo más probable es que fueran genéticos. Explicó que estas enfermedades no estaban causadas por el estrés de su fama ni por sus batallas con los medicamentos recetados. De hecho, a menudo se automedicaba en un intento de hacer frente a estos antiguos problemas de salud. A medida que Elvis se acercaba a su último año, su salud seguía deteriorándose. Oud contaba que durante el último año de su vida, pasó mucho más tiempo en su habitación de Graceland entre las giras porque no se sentía bien. Más allá de su salud, el tiempo que Elvis pasó alejado de los focos durante sus 2 años de servicio militar tuvo un profundo impacto en él. Hodel destacó que Elvis estuvo muy preocupado durante su estancia en el ejército de 1958 a 1960. Fue llamado a filas en la cima de su fama y temía que los fans se olvidaran de él mientras estaba fuera sirviendo a su país, dijo Hodel. Afortunadamente, el regreso de Elvis al ojo público tras su servicio militar resultó ser un triunfo. Cuando volvió con el especial sobre Frank Sinatra, era tan popular como siempre, señala Hodel. Rápidamente siguió con una serie de películas de éxito. A pesar del éxito que experimentó tras su regreso, Elvis tomó la decisión de dejar de aparecer en películas y volvió a su primer amor, la música. Hodel explica, Elvis siempre supo que estaba destinado a volver a las actuaciones en directo. Era una parte natural de su carrera y le encantaba ser Elvis Presley. Mientras su vida profesional prosperaba, Elvis se enfrentaba a tremendas luchas personales debido al intenso escrutinio que conllevaba su fama. La presión de su fama afectó a sus relaciones, sobre todo familiares y sentimentales. Su enorme popularidad le dificultaba mantener la privacidad, lo que añadía tensión a su vida personal. El peso de la fama, especialmente a una edad tan temprana, era agotador para Elvis. Hodel explicó que conciliar su vida pública y privada le resultaba increíblemente difícil. La atención constante le hacía sentirse aislado, y a menudo luchaba contra la soledad, sintiéndose desconectado de los demás. Según Hodel, Elvis estaba constantemente bajo el microscopio, lo que le hacía sentirse incomprendido y aislado. La fama de Elvis también provocó tensiones en sus relaciones sentimentales. La insaciable curiosidad del público por su vida personal ejerció una gran presión sobre él y sus allegados. Con el tiempo, el estrés y el escrutinio de estar bajo la mirada del público provocaron tensiones, y muchas de las relaciones de Elvis terminaron por no poder soportar la presión. Los retos que conllevaba la fama hacían que a Elvis le resultara difícil confiar en quienes le rodeaban. A menudo se preguntaba si la gente de su vida estaba realmente interesada en él como persona o solo en su fama. Esta falta de confianza le impedía entablar relaciones profundas y significativas.
lo que contribuía aún más a su sensación de aislamiento. Para hacer frente a las presiones de la fama y a sus problemas personales, Elvis se apoyaba en un pequeño grupo de amigos de confianza, entre los que se encontraban miembros de la mafia de Memphis y sus parejas sentimentales. Sin embargo, su constante necesidad de intimidad y protección frente al público creaba una tensión adicional, que le hacía aún más difícil mantener una vida personal tranquila y estable. La historia de la vida de Aldous Presley está marcada por la inmensa dificultad de vivir con las presiones de la fama al tiempo que se intentan mantener las relaciones personales. Sus experiencias ilustran lo difícil que puede ser compaginar la imagen pública con las necesidades privadas, y cómo el intenso escrutinio que conlleva ser una de las personas más famosas del mundo puede pesar en todos los aspectos de la vida. ¿Podrían haber sido sus luchas la causa de su caída, o encontró la forma de superarlas? Siga en sintonía para descubrirlo. Los últimos días y el legado de Aldous Presley. Elvis Presley falleció trágicamente el 16 de agosto de 1977 de un ataque al corazón. Según el New York Times, los resultados iniciales de su autopsia indicaron que la causa de la muerte fue una arritmia cardíaca, una enfermedad que hace que el corazón lata de forma irregular e ineficaz. Dr. Jerry Francisco, el forense del condado de Shelby que realizó la autopsia, dedicó 2 horas a examinar minuciosamente el cuerpo de Elvis. Inicialmente, la causa de la arritmia seguía sin estar clara, lo que dio lugar a especulaciones generalizadas de que Elvis podría haber muerto debido a una sobredosis de sustancias. Esta teoría cobró fuerza después de que salieran a la luz informes según los cuales se habían encontrado 10 sustancias de prescripción distintas en su organismo en el momento de la muerte. Sin embargo, en octubre, el New York Times aclaró que las sustancias no fueron la causa principal de la muerte de Elvis. Si bien es cierto que en su organismo había sustancias prescritas, la causa oficial de la muerte se atribuyó a una cardiopatía hipertensiva en la que también influyó una cardiopatía coronaria. El informe oficial del Dr. Francesco reflejaba claramente estas conclusiones. Dr. George Nichopoulos, amigo y médico personal de Elvis durante mucho tiempo, declaró al New York Times que no creía que Elvis tuviera un problema grave con las sustancias, aunque reconoció que Elvis había abusado de ellas accidentalmente a lo largo del tiempo. En los años previos a su muerte, Elvis luchó contra múltiples problemas de salud. Había sido hospitalizado 4 veces en un periodo de 5 años por problemas relacionados con la hipertensión y complicaciones derivadas de un impacto en el colon. Además, padecía diabetes leve y problemas hepáticos. A pesar del dictamen del forense, persistieron los rumores sobre la implicación de sustancias en la muerte de Elvis. Miembros de su familia y allegados hablaron abiertamente de su continua lucha con los medicamentos recetados. David E. Stanley, hermanastro y guardaespaldas de carretera de Elvis, ofreció una visión sincera de la situación en sus memorias de 2016. My Brother Elvis, The Final Years. Stanley admitió que su trabajo a menudo se parecía más a hacer de canguro, y expresó su frustración diciendo, me sentía más como un asistente en una residencia de ancianos. En una entrevista concedida a People en 1989, Stanley confesó que no podía comprender del todo lo que estaba ocurriendo con la adicción de Elvis y se sentía impotente, tenía la ingenua creencia de que Elvis podía hacer cualquier cosa, incluso superar una adicción a una sustancia recetada. El día que Elvis fallecía superíndice 3, fue encontrado inconsciente por su prometida, Ginger Olden, en su famosa casa de Graceland en Memphis, Tennessee. Había sido descubierto tendido en el suelo del cuarto de baño de su suite principal, un lugar que consideraba sagrado y reservaba solo para sus confidentes más íntimos. Graceland, que contaba con 18 habitaciones y estaba valorada en $1 millón, se convirtió en el santuario de Elvis frente a las presiones de su fama. Era un refugio privado donde podía escapar de los focos. Desde su apertura al público en 1982, Graceland ha atraído a millones de visitantes. Sin embargo, la segunda planta de la mansión permanece sellada por respeto a los deseos de la familia y para mantener su privacidad. La finca es famosa por varias características únicas, como la sala de la selva, que más tarde se convirtió en un estudio de grabación, y la cocina donde Elvis solía preparar sus adorados sándwiches de mantequilla de cacahuete y plátano. Los visitantes también pueden explorar el jardín de meditación, un espacio tranquilo donde Elvis descansa junto a otros